Vamos a la entrevista. La entrevista es presentada por Super Selectos. Bueno, queremos darle la bienvenida a Willy Lora, es analista político de temas de Estados Unidos, de temas internacionales, y bueno, también es presidente de Lora Media Consulting, ha trabajado muchos años en CNN, en CBS, en Telenoticias, en Fox, y bueno, ya casi lo fichamos aquí en el programa como analista invitado. Willy, gracias, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, yo creo que sobre todo amigos. Sí, mira, Sí. hemos tenido de conversar, de desayunar juntos en este programa, Claro. con esa vista bonita de San Salvador, desde la Torre Futura. Pero bueno, hoy, ¿dónde estás hoy? ¿Estás porque bueno, andas por varios lados, yo no sé dónde estás hoy. Estoy, desde hace ya una semana y algo, estoy en el estado de Washington, en Vancouver, en el oeste de Estados Unidos. Bueno, pero qué gusto, Willy, gracias por conectarse hoy. Bueno, ya, el chino conociste a Willy cuando llegó al estudio. ¿Chino? No, creo que lo conocí en ya en la versión Zoom, cuando hicimos algo que fue creo que de las elecciones de los Estados Unidos. Sí. Es cierto. Sí. Willy también estuvo participando en un debate presidencial, vea, Willy. Sí, yo produje el debate presidencial del 2019 allá en San Salvador, y también conduje y produce el debate de vicepresidentes en esas mismas elecciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, decimos esto para que también ubique la gente a Willy. Bueno, es un observador de la realidad internacional. Por supuesto, los ojos del mundo están puestos en Afganistán. Y yo cuando hablaba con la producción aquí, hablemos con Willy. Willy nos puede dar, digamos, un ABC de esto, un Afganistán así resumido, entender este conflicto, entenderlo. Creo que hay que irse atrás en el tiempo para entender todo lo que está pasando en Afganistán. Willy, no sé, por ahí podríamos tratar de entender. Recordar que hay gente que, bueno, de repente sale la noticia y Afganistán vuelve a estar otra vez en las noticias, y hay gente que dice, bueno, ¿cuál es el tema? Sí. ¿Qué pasa con el talibán? ¿Me entendés? Todo esto. Sí. ¿Cómo lo podemos entender? El tema, y o sea, lo viví cuando el 11 de septiembre en Washington comienza todo lo que es el tema de Afganistán, el ataque del 11 de septiembre. El presidente en ese momento, George W. Bush, toma la decisión de entrar a Afganistán detrás de los no solamente el talibán, que le estaba dando casa, en cierta manera, un lugar a Al Qaeda para que hiciera operaciones terroristas en algunos lugares del mundo. Entonces se decide entrar a Afganistán, ir detrás de Al Qaeda. Al Qaeda sale de Afganistán a través de la montaña de Tora Bora, y Estados Unidos lo persigue hasta que, bueno, todos sabemos la historia de cómo terminó eso, y ahí ha estado Estados Unidos por 20 años. Yo creo que mucho de lo que se concuerda el análisis internacional es que Estados Unidos, de una vez que salió Al Qaeda, que se desintegró, también se mata Osama Bin Laden, ya debió de salir de Afganistán, pero por una razón muy importante que tiene que ver con el Inside Washington, es la industria militar en Estados Unidos, que tiene un lobby muy, muy, muy fuerte, un apoyo en el Congreso fuerte. Ya vamos a tratar de entender eso. O sea, yo me quedo con ese primer punto. Podría ser, Willy, decir que, bueno, Afganistán protegía, digamos, a Al Qaeda. O sea, desde ahí era como una base de operaciones de Osama Bin Laden. Eso era, digamos, Afganistán. Eso era en ese momento, y por eso decide el expresidente Bush hacer la intervención militar para ir detrás de estos campamentos y entrenamientos de Al Qaeda en Afganistán. Y ahí comienza el conflicto. Ese es el origen del conflicto, por lo menos por parte de Estados Unidos. Acordémonos que Rusia también tuvo un tiempo en un conflicto con Afganistán, y salió también de Afganistán de una manera no muy positiva. Entonces sí, Afganistán viene siendo un país que ha traído muchos problemas ya hace muchísimos años. Es decir, que luego de los ataques a las torres, digamos que se fue la venganza, digamos, bueno, un ataque terrible, ¿verdad? Que, bueno, obviamente... Bueno, de hecho van a ser ya 20 años. 20 años ahora, septiembre 11.
en unas semanas. Diríamos 21 años y medio casi. No, espérate, pero fue en el 2001, 2021. Fue en el 2001, pero la planificación y ya había ciertos elementos en esa área de un año y medio antes, pero sí, se van a cumplir 20 años 20 ahora años. En septiembre. Sí, pero antes de llegar a las tropas y todo esto, a la permanencia de Estados Unidos, bueno, entonces, vino, Estados Unidos actuó después de los atentados terroristas, actuó y bueno, hicieron ataques aéreos, pero ¿cómo fue ahí, digamos, en resumen, cómo fue esos años posteriores o esos meses posteriores a los ataques a las torres por parte de Estados Unidos? Bueno, hubo una persecución obviamente de Al Qaeda por todo Afganistán. Fue un conflicto que duró unos años en tratar de sacar y erradicar Al Qaeda de todo lo que era ese territorio. Y en eso se fueron un par de años. O sea, acordémonos que fue una misión larga. Ha sido la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos. Pero como dije al principio, una vez que se cumplió el cometido de sacar a los grupos de terroristas de Al Qaeda de Afganistán, el consenso era que Estados Unidos debió de salir en ese momento, ya que esos intereses de Estados Unidos habían dejado de estar en Afganistán, pero habían otros intereses de por medio a nivel de la industria militar y el lobismo militar en Estados Unidos. Acordémonos de que se gastan miles de millones de dólares al año. En tema de Afganistán, Estados Unidos se ha gastado un promedio un poquitito más de $1 trillón en estos 20 años, o sea que es una fortuna a nivel de dinero muy grande para estos lobistas de esta industria militar que se ocupó de mantener tropas estadounidenses en Afganistán por todo este tiempo. ¿Cuándo era ese momento, Willy, que decías que ya, bueno, sacaron digamos, a todas estas fuerzas terroristas del territorio, bueno, y instalaron un presidente, pero ¿cuándo era el momento? ¿En qué año más o menos para ubicarnos en el tiempo? ¿Era el momento que ya no había sentido de que Estados Unidos yo creo que después de 3 años y medio más o menos de conflicto, exactamente la fecha no te podría decir así, pero más o menos unos 3 años y medio después del conflicto ya donde se había erradicado el tema, porque acuérdate que el conflicto se llevó a las montañas, después se llevó a Tora Bora y Estados Unidos siguió persiguiendo por ese lado a Al Qaeda, tratando de negarle un espacio de reconstituirse y seguir montando operaciones a nivel global de terrorismo, perdón. Entonces yo creo que más o menos a los 3 años y medio la gente comenzó a darse cuenta de que ya Al Qaeda había sido derrotado en ese sentido, como ejército, se le había quitado un espacio donde planificar los campos de entrenamiento que tenían sobre temas de terrorismo. Estados Unidos lo había destruido y ya era hora de salir. Y ahora había una misión pendiente que era dar con el paradero de Osama Bin Laden. Claro, eso fue ese objetivo. Ya lo mataron hace 10 años. ¿No? Sí, ya hace 10 años que lo mataron. Entonces, el objetivo se cumplió. Se cumplió, pero ya no estaba en Afganistán. Por eso vuelvo al tema de que el tema de la permanencia en Afganistán tenía mucho más que ver con el tema de un lobismo fuerte en Washington de miles de millones de dólares en la industria militar que estaba en ese país, que mantuvo a nivel del Congreso la autorización de que Estados Unidos se mantuviera en Afganistán, porque el lobismo se hacía en Washington a través de los militares y de esta industria militar para mantenerlos ahí. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Ahora, ¿cómo es ese lobismo? Porque ¿a qué nivel se hace ese lobby? De eso que tú dices, o sea, de ese un poder lobismo fuerte. Es un lobismo para mantener fuerte, una guerra sin sentido. Exactamente, o sea, tú tienes, inclusive mucha gente cuestionó el tema de que Estados Unidos no está en el negocio de construir naciones, porque querer transformar un país como Afganistán y pensar que tú vas a tener un McDonald's en una esquina, en otra esquina, un Starbucks, cosas de esas, o sea, ese tipo de democracia no se va a llevar a esa cultura en Afganistán. Entonces, el lobismo en Washington a nivel militar es muy fuerte porque estamos hablando de una industria de miles de millones de dólares y eso implica el convencimiento con congresistas, con senadores, de mantener el financiamiento, empresas que construyen todo este mecanismo militar, aviones, tanques, municiones, todo eso es un lobby muy grande, es una industria. Y llega hasta el nivel del presidente. Claro, definitivamente. Acordémonos que
desde la muerte de Osama Bin Laden, un poquito antes, ya se comenzaba a hablar de la necesidad de que había que salir de Afganistán. El expresidente Trump, que casualmente anoche estuvo hablando en la televisión, dijo muy claro de que no entendía el por qué quedarse en ese momento. Había negociado con el Talibán, había puesto un plan de salida, como dijo en la noche en la entrevista, de que se violó en mayo 21 del año pasado, cuando él tenía previsto, con las negociaciones que tenía con el Talibán, de sacar las tropas de Estados Unidos completamente de allá, pero de una manera paulatina, con medidas de seguridad, con verificación, y al mismo tiempo en la entrevista de ayer dijo que le dijo muy claro al líder talibán de que si tocaban los intereses de Estados Unidos, su embajada o lo que sea, iban a pagar un precio muy alto. Entonces, en ese momento, no sé si en busca de algún tema de protagonismo, cuando llegaba en mayo 21 del año pasado, el momento de salir las tropas, el Talibán ejecutó a un soldado estadounidense, y el presidente Trump en ese momento decidió no sacar las tropas porque el Talibán había violado el acuerdo que habían hecho en las reuniones. Entonces yo creo que un poquito de eso tiene que ver de la permanencia en el último año, por la violación que hubo al acuerdo de salida. Entonces, porque sí había un acuerdo, sí había existió un plan de cómo salir de una manera más ordenada, pero lamentablemente lo que hemos visto en los últimos días ha sido un caos y definitivamente un día que va a quedar para la historia, no solamente para el presidente Biden actual, sino para el país. Ahora, bueno, aquí estoy leyendo un comentario que pone Flavio, un oyente nuestro, dice: Estados Unidos están en el negocio de vender armas. Al terminar la guerra, la economía cae. Siempre ha sido así. Sí, o sea, sí, la guerra, o sea, usualmente mueve las economías, y lo hemos visto desde la Primera Guerra Mundial, por el tema de que hay que invertir en comprar armamentos para mantener conflictos bélicos. O sea, estos armamentos no es que lo tienen en almacenes que no tienen fondo, o sea, se acaban, y hay que mantener también las utilidades militares que tiene Estados Unidos, no solamente en Afganistán, sino en tantos países alrededor del mundo. Entonces es una industria muy grande, y así como Rusia también mantiene un gran negocio de venta de armamentos a nivel mundial, también lo hace Estados Unidos. Pero sí, Chino. No, iba a decir que gran parte de ese armamento que estaba en poder del ejército afgano, a quien apoyaba el gobierno de Estados Unidos, ahora va a ser parte del ejército talibán, digo, y eso sí es un problema, ¿o no? Claro, es un problema grandísimo, y es lo que decía anoche el expresidente cuando dijo que dentro del plan de salida que le había dejado el presidente actual, hablaba muy claro del procedimiento. O sea, había que sacar primero a los estadounidenses, a los afganos que habían trabajado con los estadounidenses como intérpretes y otro tipo de trabajo que habían hecho con los estadounidenses. Luego de eso habría que sacar todo el armamento bélico. Estamos hablando de unos 88 mil millones de dólares en armamento bélico que habían dejado de helicópteros, aviones, tanques, cohetes, drones y todo eso. Y una vez que ese equipamiento saliera, sacar los últimos soldados de Afganistán. Ese era el procedimiento que se había quedado, pero en esta manera, la salida de una manera desorganizada, de una manera meramente política, lo hicieron completamente al revés. O sea, salen los soldados de Estados Unidos, dejan el armamento, le falla. No es que le haya fallado la inteligencia, porque según la información, los servicios de inteligencia y militares le dieron al presidente la asesoría de que no era la manera de hacerlo, pero se tomó una decisión política de salir de esa manera, y estas son las consecuencias, porque se hizo completamente al revés. O sea, se le dejó todo el equipamiento militar y se han quedado 40,000 estadounidenses varados en Afganistán, y ahora el Talibán le ha dado hasta septiembre 11 para que saquen a todas las personas, a todos los ciudadanos de Estados Unidos en ese tiempo. Inclusive tienen un circo militar alrededor del aeropuerto de Kabul. Ahora, ¿en qué papel queda Estados Unidos? Biden ahorita, ¿en qué papel está? ¿Cómo queda? Ante todo lo que tú acabas de decir, Willy, de esto de queda muy mal, porque la primera pregunta es: ¿quién va a querer confiar en Estados Unidos en un conflicto bélico internacional cuando pasa esto? O sea, primero es un tema de confianza, segundo un tema de liderazgo. Ya vimos como China inclusive dijo de que Estados Unidos, de que
no se metiera con el tema de Taiwán, en cierta manera un desafío directamente al presidente Biden, diciéndole ya sabemos cuál es tu capacidad de liderazgo, ya sabemos cómo te fue tan mal con todo este tema de Afganistán, y entonces ya mucho del miedo que se tenía por el poderío de Estados Unidos, militar y todo eso, países como China y Rusia ahora lo están viendo de otra manera. O sea, el tema es muy peligroso porque, o sea, salir de la manera que se salió de Afganistán no fue, y muchos dicen, ni la manera más novata de hacerlo. O sea, fue una cosa impensable de hacerlo de la manera que se hizo solamente por cumplir con una promesa política poco, en cierta manera, mal asesorada, porque hemos visto los resultados. Y es mucho de lo que, no solamente en este tema, Pancho, yo creo que lo hemos visto porque el presidente Biden, cuando hizo su alocución al país antes de anoche, o sea, yo que he cubierto 30 años a Washington, me quedé muy sorprendido por el tema de cómo, en cierta manera, no ser claro con el país y no ser, para ponerlo de una manera más nice, como dicen aquí, o sea, no hablar una mentira tan clara. O sea, decir que heredó ese problema de la administración pasada no es cierto. El problema de Afganistán tiene 20 años. O sea, él heredó un plan de la administración pasada y él tomó una decisión unilateral que dio esta consecuencia. Él heredó una frontera mucho más organizada la administración pasada y ahora tiene la crisis más grande doméstica en la historia que ha visto Estados Unidos con el tema migratorio. Él heredó una economía más fuerte, si no hubiera el tema de la pandemia y trabajos, y hemos visto lo que ha pasado. Entonces yo creo que él debió de sincerizarse con el país en ese momento y decirle que había fallado, que había tomado una decisión equivocada y que él, aunque él dijo que él tomaba la responsabilidad de lo que había hecho y que no se arrepentía, entonces yo creo que él debió de mantenerlo así. Querer culpar a otros por el tema de una mala decisión política que se tomó en su momento es lo que estamos viendo. Yo creo que a él le faltó en ese momento ese liderazgo de poner el país por encima y no querer echar la culpa a otros presidentes de algo que realmente lo hizo él, a pesar de que la información que se tiene por parte de sus asesores y de los servicios de inteligencia es que fue lo que no les recomendaron. Pero al final él es el presidente y toma ese tipo de decisión. Mira, y decís todo lo que ha pasado dramático ahora en Kabul, en Afganistán, y ¿qué es el Talibán? O sea, bueno, incluso dijiste que pues sí, negociaron y todo, o sea, ¿cómo es este movimiento? ¿Ya? ¿Qué es lo que...? O sea, habría que eso hay que entenderlo y hay que irse muchos años atrás de cómo se divide Afganistán, que los chiitas, los sunnis y todo este tipo de tribalidades para entender lo que es Afganistán. Entonces yo creo que ahora mirándolo y trayéndolo un poquito a este año y al año pasado, el acercamiento que China ha hecho por la frontera que tiene con Afganistán es muy importante. Ya vimos que el canciller chino se reunió con uno de los líderes del Talibán y le va a reconocer o ha reconocido en cierta manera lo que es el gobierno del Talibán y ha puesto ciertas condiciones en la relación y demás. O sea que en cierta manera China, como en la geopolítica internacional que vivimos ahora, se ha convertido obviamente en esta competencia para Estados Unidos en términos de potencia económica militar global y ha reconocido en cierta manera ahora lo que es el Talibán. Entonces eso también pone a Estados Unidos en una posición complicada porque demuestra la debilidad en cuanto a la relación con China, de poder mantener a China, de no reconocer al Talibán por todo el problema de las violaciones de derechos humanos, la ley Sharia, todo este tipo de cosas que se mueve en esta parte del mundo, y sin embargo China ha decidido unilateralmente de que abrir una relación diplomática importante con Afganistán. Ellos lo justifican por el hecho de tener una frontera amplia con este país y ha hablado sobre términos de seguridad y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que es importante entender un poco esa dinámica de donde estamos ahora. Sí, no, pero te digo, o sea, no sé cómo lo ve la población, les tiene miedo. Bueno, estuvieron en el poder ya. Bueno, sí. 2001. Sí. O sea, son duros. O sea, la gente
No sé, la gente les tiene miedo. ¿Cómo? Sí, claro, o sea, que el tema es que bajo la ley Sharia, que es la que utiliza el talibán, o sea, las mujeres no pueden mostrar su piel, es cubierta completa, la mujer no tiene ningún tipo de participación social, o sea, las niñas de 14 y 13 años ya hay que casarla con líderes talibanes, o sea, hay muchas cosas que sí, pero eso ya lo habían superado en estos últimos años. Claro. Se había superado por el tema de la ONU, de la comunidad internacional, sí, un montón de cosas, pero volvemos de nuevo y aunque ellos dijeron... Les cortaban la mano, por lo menos en ese tiempo, les cortaban la mano a los ladrones. Sí, los homosexuales lo tiraban de los balcones de los edificios, sí, o sea, apedraban a las mujeres por el tema de infidelidad, o sea, vamos a volver mucho a eso. Ellos han dicho... en una conferencia de prensa que tuvieron hace 2 días, de que van a dar una amnistía, van a permitir que las mujeres participen en el tema de gobiernos y todo ese tipo de cosas. De ahí a que eso pase, hay que esperar, porque en realidad una cultura de cientos de años, como la que tiene Afganistán y los talibanes, cambiarlo de así de la noche a la mañana no creo que va a ser muy fácil. Al mismo tiempo, ellos están buscando un reconocimiento internacional y de bajarle un poco el tono en contra de lo que es el talibán. Entonces, en cierta manera, ha comenzado a moverse en ese sentido. Y creo a suavizarse, decir, entre comillas lo voy a poner. Entre comillas, pero... para ser aceptados. Sí, ¿cómo se suavizan ahora con 88 mil millones de dólares en armamentos? O sea, una gente que no tenían, que tenían armamento limitados, lo que les suplían los rusos por algún lado. Entonces yo creo que hay que ver. Yo creo que es muy temprano para ver dónde va a parar todo esto, pero sí hay mucha preocupación y por eso todavía los 40.000 estadounidenses que quedaron detrás, que están locos por salir, además de los otros afganos y refugiados que trabajaron apoyando a la misión de Estados Unidos allá. Pero más allá de todo eso y que se suavizan o no, pero ¿qué amenazas representan entonces ya para, digamos, dependerá de lo que haga Estados Unidos? O sea, Estados Unidos. No, yo creo que mucho va a depender la amenaza de qué mucho espacio le dé el talibán a grupos terroristas que quieran utilizar el país para hacer o planificar atentados en otras partes del mundo. Yo creo que el trabajo de inteligencia ahí va a ser muy delicado, pero al sacar todos los elementos militares y de inteligencia de Afganistán por parte de Estados Unidos, no sé qué tan fácil le va a ser a ellos tener información de inteligencia, o sea, inteligencia como le llamamos dura, para poder actuar en algún caso. Tendrán otro tipo de tecnologías que utilizarán para el tema de inteligencia, pero yo creo que hay que esperar. Hay que ver qué va a pasar, si Afganistán va a volver a tener su relación con Al-Qaeda, con otros grupos, si le van a dar espacio para hacer cosas. O sea, yo creo que eso hay que esperarlo, pero son las preocupaciones que ahora mismo, no solamente Estados Unidos, sino también el mundo está pensando. Willy, perdón, hablando de los talibanes, es fundamental también, digo, y vos quizás sos la persona indicada para contar la evolución en la relación entre Estados Unidos y los talibanes, porque al principio eran aliados, o sea, fueron los que Estados Unidos le dio alas. Hay que recordar solamente la película Rambo 3, donde Rambo pelea, tiene aliados a los talibanes. Hasta en Hollywood. ¿Cómo evolucionó esa relación para ser de aliados a enemigos? Acordémonos de que cuando en Afganistán, cuando los rusos estaban metidos en Afganistán y tenían este conflicto con Afganistán y con el talibán, Estados Unidos apoyó al talibán y le proporcionó mucho del armamento, la inteligencia, a los mujahideen, a este grupo de guerreros talibanes que estaban peleando en contra de los rusos, porque los rusos eran el enemigo en ese momento más activo de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos lo organiza, los arma, le da todo este apoyo logístico. Entonces este mismo grupo, después que salen los rusos, le da el albergue a Al-Qaeda. Al-Qaeda hace y planifica su tema de terrorismo en diferentes partes del país hasta que pase el 9/11, y Estados Unidos entonces cambia y en vez de apoyarlo se convierte en el enemigo directo, entra militarmente a Afganistán y ya sabemos la historia. Después de 20 años hemos visto la salida este fin de semana, pero sí, la evolución fue, Estados Unidos fue amigo, le suplió armamento, le suplió inteligencia, los organizó a los mujahideen y luego entonces intervino militarmente
después del 11 de septiembre. Híjole, qué interesante. Y aquí, mira, yo decía, Willy, al principio que aquí pues, muchos estamos conociendo temas que pues, de repente no son temas densos de geopolítica y todo esto, pues no llega hasta que pasa algo como lo que ha sucedido. Pero voy a leer, porque nos están pidiendo un corte comercial, pero voy a leer un par de preguntas, que hay muchas de la audiencia. Raúl escribe un WhatsApp y dice, buenos días, pregunta para Willy, ¿qué tan cierto es que Afganistán posee bancos de metales y minerales? Y de estos, el litio es un componente de gran reserva y la salida de Estados Unidos se debe a que el gobierno caído de Afganistán estaba en negociaciones con China para la explotación de estos minerales, esos intereses, digamos. Sí. ¿Será? Sí, se había hablado de eso. Yo creo que más de lo que se conoce del gobierno, del ex gobierno de Afganistán, era su alto nivel de corrupción. Eso sí, todo el mundo entendía de que este gobierno era corrupto. De que el expresidente de Afganistán era una persona que se enriqueció muchísimo, la cantidad de dólares que estaban llegando. O sea, sí había un tema de corrupción, sí hay temas de minas, pero todo eso todavía queda por verse hasta qué punto los chinos tienen ese tipo de interés. Yo creo que el tema chino, más en la geopolítica, son dos cosas. Primero, el tema de competencia con Estados Unidos como potencia mundial, y el segundo punto es el tema de la seguridad fronteriza entre Afganistán y China, que también tiene mucho que ver. Yo creo que por ahí anda más poco las relaciones. Ok. Aquí hay otro, te leo uno más, porque hay varios. Dice Mario, sigo pensando que Trump siempre fue el mal menor, dice, al verlo ahora. Bueno, yo creo que la historia también lo va a ver así. O sea, entendamos algo. Y hay gente que dice, bueno, yo prefiero tener un mean tweet o un tweet que no le caiga bien a la gente y tener la gasolina en unos $70 el galón y no a $4 y pico donde está. Yo creo que cuando la historia siempre le da otra lectura a cómo se han movido los presidentes. Yo creo que el hecho de que el presidente Trump le cayera mal a la gente por la manera de cómo actuaba y la arrogancia con ciertos temas es una cosa, pero en cuanto a su política, tanto exterior como doméstica, sí ha sido mucho mejor de lo que estamos viendo en términos de problemas. Se negociaron 5 acuerdos de paz en el Medio Oriente, existía la independencia de energía, el tema de Afganistán, ya vimos lo que se había propuesto y todo lo demás en el tema económico. Yo creo que a nivel de política de Estado, la administración pasada demostró en su momento de su capacidad de lidiar con ciertos temas, a diferencia de lo que estamos mirando en esta administración, que tenemos caos y crisis por todas partes, a nivel de política exterior, de credibilidad, de liderazgo económico, de independencia energética, el tema de la crisis en la frontera. Fuimos de entre 40 a 50 mil arrestos mensuales en la última administración en la frontera a 212,000 mensuales, o sea, una crisis nunca vista en la frontera. Entonces, y encima de todo eso, ahora se van a llegar a Estados Unidos miles y miles de refugiados afganos que se van a llevar a diferentes estados por encima del tema de la cantidad de inmigrantes indocumentados que llegan a Estados Unidos. Entonces, yo creo que ha sido de crisis en crisis. Hay un tema de elecciones de término medio el próximo año, lo cual no se ve muy favorable para el partido del gobierno de Estados Unidos. Ojalá podamos tener un chancecito para las relaciones de El Salvador, Estados Unidos, como la ves tú de tu perspectiva. Leo hoy este tweet. Recuerdo aquellos tiempos en que anunciaban los expertos de que Trump traería la tercera guerra mundial y Biden sería el pacificador. ¿Dónde se metieron? Yo creo que el artículo del Times de hace un par de meses atrás, yo creo que conjuga todo lo que pasó con el tema Trump. Existió una colusión mediática de partidos políticos de las grandes tecnologías para no solamente sacarlo, sino para impedir la relación. O sea, Trump no fue un político tradicional, Trump vino de la empresa privada, vino con otra mentalidad, vino a tocar intereses muy fuertes en Washington de los diferentes lobistas y de los mismos medios de comunicación. Entonces, la alianza que existió entre los medios de comunicación, el Partido Demócrata, como lo dice ese artículo del Times, y utilizando la excusa de salvar la democracia y las elecciones, cuando en realidad, cuando tú haces colusión entre medios de comunicación, poderes e intereses grandes en Estados Unidos con un partido político,
no tiene otro mejor ejemplo de cómo quitarle fuerza a la democracia cuando pasan ese tipo de cosas. O sea, acordémonos que un 90 y pico %, según la última encuesta de los medios en Estados Unidos, estaban completamente en contra de la administración pasada y su cobertura era 98% negativa. Entonces, mucho tuvo que ver con eso, no con el accionar de política de Estado de la administración pasada, sino de qué manera, y el odio en contra de este presidente, que no le cayó bien por lo que decía, y no le caía bien porque pudo remover el llamado swamp, el pantano de Washington, de estos intereses grandes en Estados Unidos. La voz que escuchan es la de Willy Lora. Tiene más de 30 años de estar viendo de cerca la Casa Blanca y la política internacional. Ahora analiza, es un experto también en medios de comunicación. Gracias por el tiempo que nos está dando. Tenemos que hacer un breve corte. Venimos con un par de comentarios y algunas otras cosas, pero también quiero oír tu opinión sobre relaciones El Salvador-Estados Unidos desde tu perspectiva. Volvemos enseguida. Estamos en Facebook también, en vivo, en audio y video y en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto en 107.7 Fuego FM. Volvemos enseguida. Cindy, vamos al corte y regresamos. Con Banco Cuscatlán lograr tus metas es posible. Solicita tu extra financiamiento y págalo hasta 72 cuotas. Llama al 2212-2000 y logra tus metas hoy. Y gracias a Banco Cuscatlán, vamos al espacio acostumbrado Economía Financiera. Y ahora presentamos la noticia económica financiera del día. Gracias a Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. La economía mundial experimentará una recuperación continua en la segunda mitad de 2021, respaldada por la fortaleza de Estados Unidos, la aceleración en Europa e India saliendo de su recesión. Más allá, el aumento de casos es un recordatorio que es probable que el COVID-19 se quede aquí, lo que aumenta la posibilidad de una producción más baja permanente en relación con la ruta anterior en 2021, según estudios para la economía del mundo. La noticia económica financiera del día. Gracias a Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Activa nuestro teléfono El Fijo, 2264-7999. Todos sabemos que en nuestro auto es muy importante ir siempre con un compañero de calidad, tanto en los viajes como en el día a día. Por eso, en Puma contamos con gasolinas de 91 y 95 octanos fabricadas con aditivos de clase mundial. Combustibles de máxima calidad que te acompañan y mejoran el desempeño de tu auto, manteniendo el motor en estado óptimo durante más tiempo y disminuyendo las emisiones. Puma Energy, combustibles certificados por Top Tier, que te dan más kilómetros y mejoran tus experiencias. Desconfía de correos electrónicos que contengan un asunto que te parezca una emergencia del banco. Generalmente los correos falsos usan asuntos alarmantes como bloqueos de tus productos o cuentas bancarias y embargos para poder aprovecharse de tu información financiera. Así cuidas tu dinero financieramente. Banco Agrícola. Dale un toque distinto a tus platillos en casa con los miércoles súper frescos de Super Selectos, con los mejores cortes de carne, embutidos de la más alta calidad y lácteos a un súper precio. Además, puedes recibir 20% de descuento adicional al instante pagando con tus tarjetas de crédito Da Vivienda. Recuerda que también puedes disfrutar este descuento en Super Selectos App y superselectos.com. Super Selectos, cuidamos de ti siempre. Contrata tu plan postpago Tigo para los retos de hoy. Con los mejores smartphones y tus apps favoritas incluidas. Amazon Music, Deezer, Spotify, Waze y más. Desde $22.99 mensuales. Sé parte de la mejor red. Tigo. Si su auto requiere llantas, batería, aceite o mecánica rápida, Autopits es el centro de servicio de confianza. Búscanos en Facebook e Instagram como Autopits El Salvador. Ahora, como en todo momento, nuestra prioridad es respaldarte. Tenemos para ti planes flexibles de automóvil, con coberturas que se adaptan a tu situación y necesidades. Llámanos al 2133-9600. Te asesoraremos. ASA, el león a su lado. Ven a Walmart y encuentra lo que necesitas pagando menos. O haz tus compras en línea en walmart.com.sv. Solo en Walmart. ¿Has oído hablar de Nissan? Seguramente dirás sí.
Pero ¿sabías que son carros diseñados para llevarte a lugares emocionantes? Lugares que no esperabas. Son carros que te hacen sentir que vuelas sin despegarte del suelo. Carros que al manejarlos generan esto. Esto. Y esto. ¡Ey! ¡Vamos, vamos! Nissan es sentir el poder al volante, tomar el futuro y convertirlo en presente. Esto es Nissan. Grupo Q. Los museos, los sitios arqueológicos, deliciosos platillos y todas las tradiciones de la Ciudad de México te están llamando y Volaris lo sabe. Disfruta este nuevo vuelo directo y viaja con los precios más bajos y con los mejores protocolos de bioseguridad. Compra ya en volaris.com. Para ti que sueñas con tu propia casa, accede a tu línea de crédito de vivienda solidaria de Coaspae DRL. Te financiamos el 100% del valor de tu vivienda, hasta $41,300 a una tasa desde el 9.25% y hasta 30 años plazo. Llena tu solicitud de crédito de vivienda solidaria en www.coaspaerl.com o visítanos en cualquiera de nuestras agencias. Para más información, escríbenos al WhatsApp 60 62 30 64. Coaspae DRL, tu familia financiera. En lo que tu novia suspira. Ya está lista tu sopita Rico Brand. Lo más rico que puedes hacer en 20 segundos. Sopas cremosas Rico Brand. Las sopas más rápidas del mundo. Tu opinión al aire se escucha mejor en Telegram. 7986-1635. Sorprende en tus eventos especiales con la pata entera de jamón serrano. Conoce sobre el servicio de CRIF llamando al 2246-4679 o al WhatsApp 7859-5468. Bueno, gracias. Para los que recién se conectan con la transmisión de radio 107.7 FM en Fuego, estamos hoy hablando sobre Afganistán, un poco de política internacional con Willy Lora, que es analista, Lora Media Consulting, y además ha sido ejecutivo de medios de comunicación durante un montón de años, aunque se ve joven. Nos vemos jóvenes, ¿verdad? Siempre sí, en el alma. En el alma. Somos jóvenes siempre. Sí. Somos como el buen vino, mientras más viejo, más divino, como dicen. Hoy es el día mundial del Pinot Noir, así que podemos celebrar más tarde un Pinot Noir. Willy, gracias por estar con nosotros. Los que tienen que desconectarse de radio tradicional, estamos en todas las plataformas digitales, incluyendo en audio y video en Facebook y en Twitter también en nuestra cuenta. Willy, solo para ir cerrando este tema, ¿te preocupa entonces Biden? ¿Están preocupados? Bueno, no te preocupa a ti, o sea, pero ¿cómo están preocupados ahorita en la Casa Blanca? No, o sea, sí. De hecho el 11 de septiembre era la fecha límite que había puesto Biden para... Pero lo va a tener que ser antes, ¿o qué? O sea, ahorita sí. Las circunstancias cambiaron. Pero imagínate cómo celebrar el 11 de septiembre con la derrota no solamente de la salida y la imagen de este avión C-47 saliendo con un montón de afganos alrededor de él y otros murieron al quedar enganchados en las ruedas del avión y todo lo demás. O sea, ¿cómo celebrar algo después que ha pasado? O sea, quedó mal. Lamentablemente Estados Unidos ha quedado muy mal. Su liderazgo, su visión a nivel internacional con esta decisión de salir de una manera así. O sea, y le van a cambiar los planes. Bueno, eso, digamos, pues sí, va a ser 20 años, un número redondo. Se conmemoran 20 años de esta tragedia. Claro. Va a cambiar un poco, le movió el tapete. Le movió el tapete, definitivamente, porque la imagen que ahora va a perdurar por un tiempo es esa imagen, como te decía, de este avión, este último avión saliendo del aeropuerto de Kabul con miles de afganos corriendo alrededor de él. Es el Saigón de esta administración. Esa es mi pregunta, digo, porque muchos hablan del paralelismo, ¿no? con la guerra de Vietnam. ¿Cuáles serían los 2 o 3 puntos que vos ves en común, Willy? Bueno, básicamente la diferencia es que tenían los Vietcong afuera casi de la embajada, tratando de entrar a la embajada. En este sentido, la salida se vio peor en cierto sentido por no solamente la cantidad de gente afuera, sino por los mismos elementos. El helicóptero Chinook aterrizando en la embajada, sacando personal de Estados Unidos a última hora, una población desesperada por la llegada del talibán queriendo salir. O sea, es una situación
que en cierto sentido fue peor a la visión que vimos en Saigón a lo que vimos en días pasados. O sea, porque también tenemos que entender, la atención mediática en aquel momento no es la misma atención mediática que vivimos en el día de hoy. Pero definitivamente, o sea, no salió bien Estados Unidos y la visión, lo que queda, no va a ser... y por eso vuelvo y toco el tema de las teclas que está moviendo ahora el gobierno chino, el gobierno de Beijing y los rusos, después de ver esta salida tan desastrosa de Estados Unidos de Afganistán. Ok, hay gente que dice, bueno, pero pues sí, como Estados Unidos siempre se cree la policía del mundo. Es que o sea, cuando los intereses de Estados Unidos son muchos a través del mundo, además de la presión que Estados Unidos recibe por el hecho de proyectarse por muchos años como esa policía del mundo. O sea, cualquier problema que existe en el mundo, vamos donde Estados Unidos a ver si nos resuelve, a ver de qué manera nos apoya. O sea, es una manera también de cómo nosotros tratamos de exportar democracia, lo que entendemos como nuestra democracia, a otros países del mundo. Y algo que no lo hace ninguna otra potencia, no lo hace China. Bueno, China lo está haciendo ahora más porque ha comenzado a desplazar a Estados Unidos de muchos teatros internacionales. O sea, y la influencia que hemos visto no solamente en esa parte del mundo, sino también en Sudamérica, en Centroamérica, el Caribe y en otros sitios. A mí me queda una pregunta más, Willy. Decías, bueno, lo importante que es la industria armamentista, los lobistas y todo eso, ahora que no van a estar más en Afganistán. Esto hace presumir, digo, porque la sed de guerra sigue y se necesita si estos campos de batalla podrían redirigirse a algunos otros lugares. Bueno, siempre es una posibilidad. Acordémonos de que durante la administración pasada se aprobaron $700 mil millones, que es el presupuesto más alto que se había aprobado para el Pentágono, porque en los 8 años de la administración de Obama este presupuesto se desinfló de una manera en la cual los mismos líderes militares expresaron preocupación, porque Estados Unidos siempre ha mantenido de que para ser viable como una potencia internacional necesita poder tener la capacidad de mantener 2 conflictos al mismo tiempo. Eso significa de tener 2 guerras al mismo tiempo y poder estar encima. De la manera que el presupuesto se le sacó dinero durante los 8 años del gobierno de Obama y el vicepresidente Biden en ese momento, la capacidad de respuesta del ejército de Estados Unidos se redujo bastante. Mucho de la campaña del presidente pasado, el expresidente Trump, fue hablar de la necesidad de reorganizar, de renovar e invertir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para poder mantener ese poderío a nivel mundial, y eso lo hizo inyectándole $700 mil millones nuevos al presupuesto del Pentágono, lo cual pudo traer a Estados Unidos de regreso a una viabilidad militar, pero obviamente eso dentro de esta administración se ha cambiado, y dentro de los presupuestos vuelven de nuevo las reducciones a los presupuestos del Pentágono, vuelven de nuevo otras cosas que no van acorde con esa industria. O sea, me imagino que vendrán otros conflictos, vendrán otras cosas de cuál puedan estos lobistas poder generar, porque no solamente en el tema de los armamentos bélicos, sino también del armamento de aviación, o sea, nuevos helicópteros, nuevos aviones, nuevos submarinos, o sea, esa industria sigue generando dinero. Obviamente, cuando tienes un conflicto constante, genera todavía mucho más dinero porque hay un desgaste de estas municiones, de estos equipamientos, y hay que reemplazarlo. Y ahí existe otra cantidad de dinero importante. O sea que de eso ellos no van a sufrir, pero no es que se vaya a desaparecer esta industria por muchos años. Mira, voy a poner un par de mensajes. La gente se toma el tiempo de dejar algunos mensajes para meterse a la plática. Willy, oigamos a Gilberto. Gilberto, buenos días. Buenos días. Qué interesante el programa siempre. Puedes consultarle si él considera de que estos acontecimientos están diciendo tácitamente que Estados Unidos va a dejar de actuar como la policía del mundo, que va a concentrarse más en su propio territorio, que es un poquito la política que ya traía Trump de America First, y si podemos pues entender en el resto del mundo que ellos ya no van a seguir siendo la policía y que ya no van a seguir invirtiendo recursos y energías y, como él decía, poniendo en peligro vida de norteamericanos. Bueno, mira, yo me la adelanté, ya un poco lo que habíamos hablado, ¿verdad, Willy?
Sí, yo creo que en realidad Estados Unidos tiene intereses a nivel global que va a tratar de mantener, muchos de ellos en el mismo Medio Oriente, en Sudamérica, en Centroamérica, tiene intereses en todas partes. De que va a minimizar mucho, yo creo que esto va a precipitar un poco la decisión de que se debe de minimizar un poco más. Obviamente, yendo, como decía la persona que llamó, un poco a lo que fue la política de la administración pasada, de que Estados Unidos tendría que ser la prioridad y America First. Pensemos en algo, y le voy a hacer este análisis rapidito. Sí. Los franceses son franceses y velan por Francia. Los ingleses son ingleses y velan por Inglaterra. Lo mismo los italianos, los españoles, los suecos y los suizos. Estados Unidos se ha, en su diversidad, que es lo que complementa y hace grande este país, ha perdido mucho de esa identidad de país. Entonces ha tenido también implicaciones en cuanto a su política exterior y política doméstica. Entonces yo creo que Trump lo que hizo en su momento fue decir, tenemos que priorizar las cosas, tenemos que poner a Estados Unidos primero y después vemos cómo podemos ayudar a los otros. Lo aplicó con el tema de la OTAN, lo aplicó con el tema del G7, con el G20, y obviamente fue muy claro en esa política. Y obviamente esta es una administración que no lo ve de esa manera, ve y empuja una agenda globalizada, una agenda progresista para toda la región, y creo que eso es preocupante porque ya sabemos de esta agenda, lo que pasó en los últimos 8 años de la administración de Obama a nivel regional. Ok, aquí hay otra. Hola, buenos días, pero amigos, yo creo que estamos obviando ciertas cosas. Esa no fue una salida abrupta o una salida que no estaba anunciada. Esa salida ya había sido negociada con el ejército talibán. Existieron unas negociaciones. La única diferencia es que no se cumplieron los plazos, pero ya estaba claro todo eso iba a suceder, no de la manera que pasó. Sí, o sea, yo decía hace un momento de que sí había negociaciones, sí hubo negociaciones, había un plan de salida. Lo que pasa es que esta administración no vio ese plan de salida que existía y los parámetros de seguridad que se le habían puesto para salir de una manera efectiva. O sea, yo creo que ese es el gran problema. En ningún momento se había hablado de que no estaba planificado. Habíamos hablado desde que los 3 años y medio, cuando comenzó el conflicto en Afganistán, ya se había hablado y se había planificado una salida estratégica de Estados Unidos de Afganistán, y por muchos años se mantuvo primero por el tema del lobismo militar, y al final cuando se trató de salir el año pasado por parte de la administración pasada, cuando el talibán viola los parámetros de seguridad que se le habían impuesto para la salida, entonces se mantuvieron las tropas y se redujo a 2.500 tropas solamente que quedaban en Afganistán. Y ahora, por ejecutarlo de una manera completamente deficiente, se tuvieron que enviar 6.000 tropas nuevas para tratar de sacar a los casi 40.000 estadounidenses que quedan en Afganistán. Yo creo que en eso estamos claros. Ok, mira, aquí dice qué buen análisis. Claro, es una visión republicana, dice. No, es una visión realista. Yo creo que... yo te lo leo al costado. Claro, no, yo entiendo, pero yo creo que nosotros hemos caído en una cuestión muy... que no nos hace bien a nadie. O sea, el hecho de que tú hagas un argumento y tú no tengas argumentos contrarios para tú analizar un tema, no quiere decir que seas republicano, demócrata o liberal o conservador. O sea, si tú tienes la capacidad, yo creo que eso es mucho lo que se ha perdido en Estados Unidos, en el mundo, es la capacidad de un análisis, de un diálogo de diferentes ideas, sin que caer en los nombres de extrema derecha, extrema izquierda, conservador, republicano, demócrata. O sea, si usted tiene un argumento sólido que pueda sacar, es interesante escucharlo, pero yo creo que descalifica inmediatamente a una persona que te dice, bueno, es porque es tal cosa o es la otra. Sí, si no tienes argumentos. Así pasa. Y ya te imaginarás cómo estamos aquí. Aquí hay un mensaje. Hola, José. José, ¿cómo estás? José. Buenos días, Pencho y todo el equipo ahí. Hola. Oye, oyendo los comentarios del Willy, de los medios de comunicación en contra de Trump, ¿cómo me recuerda los medios de un país que se llama El Salvador, ¿no? Donde todos los medios tradicionales están en contra o odian al gobierno? Me recuerda a ese país que se llama El Salvador.
Y por cierto, esos medios alaban a Biden. Buen día, cuídense por ahí. Gracias, José. Bueno, ya metimos lo doméstico. Si querés, por tu tiempo también. Sí. Lo doméstico. ¿Vos tenías algo antes, Chino, antes de entrar al tema? No, ya le hice las dos preguntas. Ya estamos bien, gracias. Estamos bien. No, lo que pasa es que, bueno, lo doméstico, ¿cómo ves la relación ahora? La relación Estados Unidos, El Salvador, el gobierno del presidente Bukele, los altos y bajos, bueno, un poquito... Es una relación complicada. Yo creo que no comenzó bien. Yo creo que el hecho de que Estados Unidos y la nueva administración llegara a Centroamérica, a Costa Rica, la vicepresidenta, básicamente a tildar de todo a los líderes de países, con lo cual necesitas negociar para poder tener una seguridad regional, una seguridad fronteriza, y necesita el apoyo de trabajar con estos gobiernos legítimamente establecidos, tanto en El Salvador como en Guatemala y Costa Rica y demás, para poder, y Honduras, tener una política coherente. O sea, el tildar y tener elementos ligados al gobierno de Estados Unidos, tildando presidentes de narcopresidentes, de todo eso, eso no ayuda dentro de una relación que debe de ser no solamente amistosa, sino de colaboración en cuanto al tema del narcotráfico, en cuanto al tema de comercio. Acordémonos que Centroamérica tiene el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos, y tienen otro tipo de relaciones comerciales, de seguridad, y al mismo tiempo necesitan tener buenas relaciones. Y Estados Unidos con El Salvador y otros países ha mantenido buenas relaciones en otros momentos no han sido muy buenas, pero yo creo que se necesita trabajar con el gobierno de El Salvador, Estados Unidos, porque es un aliado. Y también existe un tema de soberanía. O sea, El Salvador es un país soberano, igual que Honduras, igual que Estados Unidos. Entonces se necesita tener y mantener un respeto soberano. Yo creo que la embajadora actual en El Salvador, que tiene mucha experiencia, muy querida allá, viene a hacer un trabajo importante de enmendar esas relaciones entre ambos países, lo cual ha sufrido bastante al principio de esta administración. Esa lectura quería oír de tu parte. ¿Qué significaba el regreso de Jen Mains? Es que Jen Mains es una persona muy querida en El Salvador y tiene muchísima experiencia, y creo que entiende muy bien la dinámica de estas relaciones, y el trabajo de ella es esencial en poder buscar una mejor manera de que ambos países puedan entenderse, como decía, en temas muy importantes como la seguridad regional, el tema narcotráfico, el tema de intercambio comercial, que es muy, muy importante entre ambos países, el tema de remesas. Entonces yo creo que la visita de la vicepresidenta a Centroamérica y tildar a estos países de todo y de ir a buscar las causas del problema de la crisis migratoria en los países de Centroamérica, cuando la causa de la crisis actual tiene un nombre y apellido, y se llaman ellos porque ellos fueron los que invitaron, en cierta manera, dentro de la campaña, a muchos de estos inmigrantes a llegar a Estados Unidos porque no se les iba a deportar. Entonces, y los números no mienten, que es lo que yo digo en términos de los argumentos. En la administración pasada, la inmigración y los detenidos en la frontera llegaban a unos 40 o 50 mil al mes, a 212 mil al mes, y en enero se rompe el récord de diciembre, en febrero se rompe el récord de enero, en marzo el récord de febrero, y así sucesivamente hasta el mes de hoy. O sea, una crisis que en cierta manera creada políticamente, ir a Centroamérica a querer buscar causas de este problema, cuando todo el que ha trabajado el tema migratorio sabes cuáles son las causas principales de esta inmigración a Estados Unidos, que es la falta de oportunidades, la pobreza, el tema de la violencia, la criminalidad. Entonces, todas esas causas nosotros ya las conocemos. La crisis actual, que fue políticamente, en cierta manera, hecha, porque y se lo dijo el presidente de Guatemala, la misma vicepresidenta, le dijo, ustedes tienen que cambiar su mensaje. Si no cambian su mensaje, esto no va a parar, y es algo que ellos no quieren admitir, que es una crisis hecha por ellos en la frontera. Entonces yo creo que es importante del trabajo que está haciendo la embajadora en el país, de tratar de enmendar esta relación entre ambos países, porque, vuelvo y repito, El Salvador es un país soberano de la misma manera que es Estados Unidos, y ambos se manejan con sus leyes, y en cierta manera hay que trabajar bajo esa premisa. ¿Y qué tipo de ruido genera? Esta es la última de mi parte ya. ¿Qué tipo de ruido genera, por ejemplo, la lista Engel, que salgan algunos funcionarios actuales, pasados,
o que incluso algunos funcionarios o personas allegadas, digamos, al tema de la política, pues ningunean en Estados Unidos. Si no me interesa Estados Unidos, quítenme la visa, hijo, ¿para qué quiero esa visa? O sea, yo creo que eso no le hace, yo lo comenté creo en otro programa hace mucho, eso no le hace bien a Estados Unidos ni fue el momento preciso para hacerlo. Primero porque obvia dos cosas muy claras, que es el tema no solamente de la soberanía, sino también del Estado de Derecho. Y la libertad y tu derecho a defensa. O sea, venir y tirar un documento y decir fulano y mengano nosotros lo consideramos corruptos. O sea, yo no creo que fue la mejor manera de hacerlo y las consecuencias son solamente quitarte una visa. Si tú tienes esa información de que tienes un funcionario que es corrupto, que ustedes lo consideran corrupto, yo creo que el deber debiese ser de reunirse con ese país y con el fiscal general de ese país y presentar inclusive públicamente las evidencias. Aquí están, denme la oportunidad a la persona de que tenga el debido proceso, de que pueda defenderse. Entonces yo creo que eso en vez de hacer bien Estados Unidos lo hace ver mal. Yo entiendo la legislación ENGO de que se tiene que presentar por parte del Departamento de Estado todos los años un informe de lo que ellos consideran sean estos temas de corrupción. Es una legislación y van a cumplir con ellos, pero en el momento que se hace y de la manera que se hace no creo que ayuda a ninguno de los dos países en ese tema de la relación, porque mata directamente lo que Estados Unidos promueve en la región, que es el Estado de Derecho, el fortalecimiento democrático y el derecho que tiene cada quien en defenderse. Entonces, tirar la lista así por así, sin un sustento, digamos. Exactamente. Nosotros podemos, de otros países a Estados Unidos, tirar listas de gente que nosotros pensamos que son corruptos. O sea, estamos hablando de administración que todos sabemos paga este partido por un documento, un dossier que es completamente falso, para meter al país en una investigación de 4 años de millones y millones de dólares, o sea, financiado y pagado por un partido político para sacar a un presidente legítimamente elegido. Entonces yo creo que tenemos que entender de que desde el punto de vista moral no tiene sentido, y desde el punto de vista también estratégico no tiene sentido la lista, porque mata el argumento del Estado de Derecho y del derecho de las personas de defenderse y tener esa legítima defensa, que es mucho de lo que nosotros, Estados Unidos, promovemos al resto del mundo. Entonces creo que eso, en ese sentido, no fue la mejor estrategia. Perfecto. Willy, gracias por el tiempo. Una más, Chino, dale. Sí, no, ¿qué importancia le das a las declaraciones, por ejemplo, de la congresista Norma Torres, que tuvo un enfrentamiento directo con el presidente? Bueno, la lectura es que ella debiera de concentrarse en sus constituyentes en California, que es un estado que tiene muchísimos problemas a todos los niveles. Yo creo que ella, buscando protagonismo y buscando estar en titulares, en periódicos en El Salvador y en Estados Unidos, eso no ayuda en nada. Ella tiene muy poca influencia en ese sentido. La política de Estado de la Casa Blanca no está basada en lo que ella pueda decir. Yo creo que eso es más un tema de ella, de un protagonismo directo, pero yo creo que ella debiese, a quien se le debe, a sus constituyentes en California, de concentrarse y hacer en el trabajo que tiene que hacer, porque en realidad el Estado de California le está yendo muy mal, y creo que ahora mismo ella debiera poner atención a ese tipo de cosas y entender de que la relación bilateral entre Estados Unidos y El Salvador debiera de manejarse a otro nivel, no al nivel de ella. Ese es mi comentario en cuanto a eso. Willy, gracias por el tiempo que nos has dado. Bueno, él se mueve como pez en el agua en el tema de los medios de comunicación. Vaya, aquí hemos tenido ganadores de Oscar en este programa, pero bueno, Willy no ha ganado Oscar porque no actúa, pero sí ha ganado, vea que tenés Emmy en el tema. Pero, vaya. He ganado varios Emmys, he ganado otros premios y llave de ciudades y eso. Ya, pero yo creo que... Ya quisiera yo tener llave. Un Emmy. La llave de Miami. Podemos ir a Miami con tu llave, entonces. Yo creo que sí, se puede abrir ahí en Miami. No, yo en realidad no me gusta hablar mucho de las cosas que he logrado, porque creo que mata mucho los logros. O sea, yo creo que he sido reconocido en muchas partes del mundo por mi trabajo, lo cual me siento muy, muy agradecido, inclusive de mi país de origen, en República Dominicana, donde se me dio el premio de caballero, que es la orden del estado más alta que se le da a un ciudadano, por mi trayectoria. Entonces, a mí, en ese sentido, muy orgulloso de ese tipo de cosas, pero yo creo que para mí es importante más lo que yo pueda ofrecerle a la audiencia en cuanto a información y análisis para tomar mejores decisiones. A ti no te gusta decirlo, pero yo lo digo, porque la verdad y además apreciamos mucho el tiempo valioso que nos das. Gracias, Willy. Gracias, gente, fíjate aquí, leo comentarios, qué buena entrevista.
Qué buen invitado. ¿Saben que tiene cuenta de Twitter? Si ustedes quieran. Sí. Lora W Media. Lora W Media. Lora es el apellido, pues no es decirle, hey, la Lora. Aquí la gente pone mucho apodo. Sí. No, pero es Lora W de Willy, Lora W Media. En Twitter, interesantes análisis. Ahí también compartí información. Ahí nos seguimos mutuamente. Muchas gracias, Willy, por el tiempo. Y ojalá, pues, cuando vengas nos podamos ver y hacer una plática más cercana. Gracias por el tiempo. Definitivamente. Muchas gracias y pásenla muy bien. Gracias. Willy Lora, hoy con nosotros. El podcast va a estar en Spotify, en TuneIn, en iTunes al mediodía. Ponemos el podcast de la plática si no lo vieron o si la quieren compartir. Cerramos la entrevista. Interesante tema hoy, de verdad, Chino.